Barrientos, Caro, Cartanesi, Presente. Castedo, Presente, doctor. Chávez, Presente, doctor. Choque, Presente, doctor. Coca, Presente, doctor. Correa, Presente, doctor. Costaleite, Presente, doctor. Doctor Pamela. Quedó. Cruz, Presente, doctor. Cruz Algarañaz, Presente. de Oliveira, Presente. de Souza, Florencio, García, Presente. Garnica, Geiger, Presente. Gómez, Larissa, Presente. Gómez de Melo, Presente. Graciano, Guglielmetti, Presente. Huanca, Machaca, Presente. Mamani López, Presente. ya, Mani López. Sí, Gabriela. ya, las dos Amalis están, ya. Patens, Medeiros, Presente, doctor. ya, Esther está aquí, Luan Medeiros, Melendres, Presente. Mendoza, Montalbán, Presente, doctor. me dijo presente Mendoza Arauz, Montalbán Farel, Presente. Sí, doctor. Muñoz, Presente. Pacheco, Chico, presente. ya, Parabá, Presente. Doctor Pérez. Mendoza, no me puso asistencia. Stephanie Mendoza, Pereira, Sí, presente. Pereira, ya, Pereira Vargas, Presente. ya, muy bien, Pinel, Presente. Quiroga, Presente, doctor. Roca, Regier, Rodríguez Dos Santos, Presente, doctor. Rojas Rivero, Presente, doctor. Roncón, Saldaña, Presente. Suárez de Nacimiento, Doctor Juan Pablo, presente, le dije. Rojas, ya. Suárez de Nacimiento, Vaca, Guagama, Doctor. Presente, doctor Vaca Campo. Velarde, Doctor. a Vaca Campos ya le puse presente también. Pueden ver la pantalla, ¿no? De lista. Sí. Diana Roca, ya, ahora voy a poner la Diana, ¿ya? Vieira Ferraz, Presente. Villarroel, Presente. Villavicencio Presente. y Yumani. Doctor Esmeralda Álvarez, por favor. ¿Listo? Gracias. Barrientos también está, doctor. Bueno, antes de terminar la clase, otra vez voy a apuntarlos, ¿ya? Barrientos, ya está. Bueno, hoy día voy a hacerles, como ya hemos avanzado una pequeña clase, estamos un poco bien de tiempo con farmacocinética.
como estamos bien con farmacocinética, voy a hacerles una clase especial de actualización sobre COVID-19. Ustedes, como son médicos, todos los días les deben estar preguntando respecto al tema. Bueno, pues lo que les voy a contar ahora es más allá de lo que siempre nos repiten, que es un tipo de virus, que es un tipo de coronavirus, que tiene cadenas proteicas y todo eso. Quiero contarles la estadística actual que hay sobre la enfermedad, secundario a eso, la clínica con la diferencia que vamos a encontrar y principalmente lo que nos va a venir después. ¿Bien? ¿Por qué me interesa darles esto? Porque todos los días a ustedes como médicos les están haciendo preguntas todo el tiempo. ¿En qué consiste esto? Siempre nos preguntan. ¿Por qué? Porque nosotros somos médicos y se interesan en la noticia. ¿Y quién mejor para darla que nosotros? Cómo reconocer al paciente y cómo verlo. ¿Bien? Las reglas, ¿cuáles son? Voy a dar la charla sobre la enfermedad y al terminar las preguntas me las van a hacer por escrito. Bien, las escriben en la barra de chat y yo las voy a ir contestando después. ¿Ya? Entonces, primero voy a dar, Tiago, ¿tiene una pregunta, Tiago? Parece que no. Sí. No tengo. Ah, ya, es que vi que levantó la mano. Bueno, entonces voy a empezar. La exposición durará 15 a 20 minutos más o menos. No hace falta que apunten nada, no hace falta que escriban nada, ¿de acuerdo? Solo quiero que escuchen y que vean. Bien, después de eso recién vamos a hacer preguntas y yo preguntaré unas cosas también, pero quiero que ahora me atiendan. Deme 15 minutos de su día antes de que continúen, ¿ya? Bien, ¿se puede ver, no, la pantalla? Sí, doctor. Bueno, mucho se ha hablado últimamente sobre el COVID-19. Actualmente el nombre completo de la enfermedad es SARS-CoV-19. Ese es el nombre completo de la enfermedad. Se refiere así a SARS porque produce un síndrome agudo respiratorio severo. ¿A qué se refiere esto? De que actúa a nivel pulmonar. Bien, es ahí donde se las va a agarrar el virus. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues esta enfermedad ha empezado el COVID-19 al principio llamado 2019 nCoV, Novel Coronavirus, se lo llamaba antes así, ahora se llama COVID-19. Los primeros casos empezaron en diciembre de 2019, ¿de acuerdo? El día 1 de enero, es decir, 15 días después de 2 semanas, recién se cerraron los mercados en Wuhan, que es donde comenzó el brote, ¿bien? El 8 de enero, es decir, una semana después de que cerraron el mercado, recién se identificó al virus. Hasta entonces, hasta el día 8 de enero, se desconocía completamente el origen de la enfermedad. Bien, se pensaba que podía ser una variante de influenza, luego se descartó y se identificó como un tipo nuevo de coronavirus. El día 9 de enero, es decir, al día siguiente, la OMS da publicidad, publica el nombre oficial y se lo empieza a llamar 2019 nCoV. El día 12 de enero se consigue armar completamente la secuencia del virus, es decir, se lo reconoce su forma y su estructura. Y el día 17 de enero había reportados 1.700 casos en China. Hablando un poquito del lugar, bueno, pues el estado se llama Hubei y la ciudad se llama Wuhan. Bien, esta ciudad de Wuhan tiene 11 millones, es decir, esta ciudad tan pequeñita, es realmente muy pequeña, más pequeña que Santa Cruz realmente, viven 11 millones de personas. Bueno, pues en este plano se puede ver la estación de tren, hacia atrás la zona comercial, donde está el Museo de Wuhan, y entre medio está este mercado. Para que se den una idea solamente, el tamaño que tiene este mercado de Wuhan. La feria, la Fexpo Cruz, la conocen, ¿verdad? La Feria Expo Cruz es una feria grande. Pues imagínense que la Fexpo Cruz multiplicada por 4. Ese es el tamaño que tiene este mercado. Bueno, pues en ese mercado fue donde comenzó el brote. Ahí se encuentra de todo, hay todo en ese mercado. Yo quiero comer tilapia, voy a encontrar tilapia. Quiero comer cangrejo, el cangrejo rey, también lo voy a encontrar. Casi cualquier animal que se pueda comer se encuentra en ese lugar.
Y ahí es donde se originan los primeros casos reportados. Bien. Después, el día 22 de enero, que comienza esta ya llamada epidemia, porque ya no se ubicaban solamente en Wuhan los casos, sino también se encontraban casos registrados ya fuera del país. Hablamos de Seúl, en Japón, hacia el sur, en Tailandia se empezaron a reportar casos. Es decir, hablábamos ya de una expansión a nivel internacional dentro de todo el país, toda la zona asiática, ¿ya? Se llama Triángulo Asiático toda esta zona. Hasta este día se pensaba que nunca iba a salir de ahí. La letalidad de este virus era en aquel entonces de un 4%. ¿Bien? ¿Cuándo empezaron a prenderse las alarmas? Cuando empezó a salir del país y empezaron a registrarse casos en Estados Unidos. El día 23 de enero se registran los primeros casos en Estados Unidos. Y ahí fue donde se encendió la alarma realmente. ¿Bien? Hay una página, quiero que entren ahí, de la Universidad John Hopkins. ¿Bien? Esta universidad ha creado una página. Entonces ustedes tienen que entrar en el buscador de Google, ponen Universidad John Hopkins coronavirus. Les va a dirigir a este mapa a tiempo real. Este es un mapa que se actualiza cada 30 minutos de todo lo que está pasando a nivel mundial. Bueno, pues el día 26 de enero había 2.118 casos confirmados, de los cuales 56 eran fallecimientos. Bien, el lugar principal donde había más casos hasta entonces era en China, que representaba casi el 95% de todos los casos. Hablamos de 2.000 casos aproximadamente de los 2.118. Esto fue el día 26 de enero. Ahora fíjense lo que pasó el día 26 de febrero, es decir, un mes después. En un mes los casos se duplicaron más de un 100%. Se multiplicaron a 4.400 casos con 107 muertos. Y ya había expansión internacional. Había expansión principalmente a todos los países asiáticos, hacia el norte y hacia la parte del hemisferio norte por Estados Unidos. Hasta entonces no había miedo en Sudamérica porque no se pensaba que podía llegar a expandirse a estos países ni a África tampoco. Incluso hacíamos memes con eso, ¿verdad? Decíamos que por el calor nos estaba protegiendo y no nos iba a llegar. Y eso realmente, hasta cierto punto es cierto porque el virus no sobrevive a temperaturas altas. Pero fíjense lo que ha pasado al día 26 de marzo, es decir, ayer, que es cuando hice la última actualización de esa presentación. A día de ayer había 526.000 casos, 500.000 de casos, compárenlos con el mes anterior. ¿Cómo es posible en un mes de 4.000 casos aparezcan 526.000 casos? 500.000 con expansión mundial. De este 500.000 de casos, 526.000, y esta es la mala noticia, ya han superado completamente los casos registrados en China. Solamente en Estados Unidos hay 82.000 casos registrados. Y han multiplicado y están más que los casos establecidos en el país asiático. Otra cosa triste, en España y en Italia, entre las dos juntas, superan con creces los casos registrados en China. ¿Bien? De hecho, Italia está a punto de superar también los casos registrados. En el índice de mortalidad, hay 23.700 muertos actualmente. En China, en su peor momento, hubo 3.000, y en Italia, que está comenzando, hay más de 8.000 muertos actualmente. Entonces ya las estadísticas en otros países, sobre todo en Europa, han superado excesivamente a China, que ya está empezando a bajar la enfermedad. Bien, ¿qué es lo que está pasando en Bolivia? Bueno, como les comentaba, esta estadística había que actualizarla. A día de ayer, en la tarde, que es cuando hice esta diapositiva, había 43 casos registrados en Bolivia. Pues pónganse a pensar, 43 casos registrados en Bolivia. Hoy hay más de 60 casos registrados. Si mal no recuerdo, son 62 casos registrados confirmados en nuestro país. Hemos comenzado con un caso, luego 3, luego se han vuelto 16, luego 27, y ahora tenemos 43 y ahora son 62 casos. ¿Cómo estaremos mañana entonces, no? ¿Quién es el culpable de esto? Bueno, hemos hablado bastante, ustedes sus docentes también les han hablado bastante sobre este agente, ¿bien? Les presento al coronavirus. ¿Por qué se lo llama así? Porque el agente causal del coronavirus está envuelto por una cadena de proteínas, ¿bien? Son proteínas de 3 tipos, las de tipo H, las de N y las de tipo P.
cada proteína le da esta forma justamente como una forma de una corona, por eso se llama coronavirus. Ese coronavirus está envuelto en una capa que tiene una mezcla de proteínas y de lípidos. Ojo, está envuelto en lípidos y en proteínas. Por eso es que es sensible y se puede destruir fácilmente con detergentes o con alcohol, porque el alcohol y el detergente disuelven la grasa, ¿verdad? Por eso este virus es muy sensible a los detergentes, muere fácilmente con un detergente. ¿Por qué? Porque ese lípido que lo envuelve se destruye. Bien, esto es interesante saberlo. A día de hoy se conocen aproximadamente 30 subtipos diferentes de coronavirus. Pueden producir desde síntomas tan leves como picor en la nariz, rinorreas, o pueden ser tan complejos que pueden producir neumonías o sepsis en el paciente. Clínicamente, esto no es nuevo para nosotros. Ya hemos tenido antes experiencia con estos coronavirus. Por ejemplo, en el año 2003, lo voy a ampliar esto un poquito para que lo veamos mejor. En el año 2003 apareció un síndrome, se llamaba SARS, síndrome respiratorio agudo severo. En el año 2003, en China y en Hong Kong, se identificaron los primeros casos. Se pensaba de que eran una mutación entre el murciélago y la civeta. La civeta es como una especie de musaraña, es una especie de roedor. Bien, entonces se pensaba de que el ADN, el virus había mutado en estos animales y se había transmitido al ser humano. Para aquel entonces, en 2002-2003, se registraron 650 muertos en total durante el periodo de epidemia de esta enfermedad. El índice de letalidad de este SARS del año 2002 era de aproximadamente un 3%, más o menos. Después, en el año 2012, volvió a aparecer otra variante, otra mutación de este coronavirus, se llamaba MERS, Middle East Respiratory Syndrome, el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Apareció en los países de los Emiratos Árabes y en Arabia Saudí. En este año 2012 se pensaba de que bueno, se ha confirmado después, de que era una mutación del virus que había pasado de los dromedarios, que es una especie de camello, hacia los seres humanos. El índice de mortalidad de este agente del MERS era un poco más alto, era de un 7%. Se registraron en total 800 fallecimientos. En general, esta patología va a anidar exclusivamente en el aparato respiratorio. ¿Cuál es lo que hace la clínica? Pues lo principal, lo que nos llama más la atención es la presencia de fiebre en el paciente y después de tos. Bien, es los primeros síntomas que va a referir el paciente. Y en casos muy graves puede llegar a ser una insuficiencia respiratoria que puede conducir a la muerte del paciente. Esta es la parte que quiero que me presten mucha atención, ¿ya? Estadísticamente, se hace un cálculo de la capacidad de contagiarse que tiene. Esto se llama el número reproductivo básico, que se abrevia RO. Bien, este RO, como ejemplo, en el sarampión, bien, la capacidad de contagio era de que una persona era capaz de infectar entre 12 a 18 personas. El sarampión era muy, muy contagioso. Bien. La influenza tiene una capacidad de contagio de 1 a 4 personas. No es tan, bueno, es relativamente mediana, ¿ya? La parotiditis es capaz de contagiar entre 4 a 7 personas. La parotiditis la conocemos como paperas también, es un virus, ¿verdad? Y finalmente el ébola no es tan alta su tasa de contagio. Una persona infectada infecta a su vez a 2 personas en promedio. Bien, este es el RO o el índice de infección. Bueno, en el caso del coronavirus, el paciente 1, el que se contagia de la enfermedad, en promedio es capaz de infectar entre 1.4 a 2.5 personas. Es decir, que si yo me enfermo, soy capaz de contagiar en promedio a 3 personas. Bien, entonces un nivel de contagio medio este año. ¿Por qué me interesa esto? Porque justamente este nivel de contagio se va a establecer por fases. La primera fase aquí en Sudamérica, tanto en Brasil como en Bolivia y en otros países más, se dio cuando llegaron los primeros casos que se llama fase 1, los casos originales. Vamos a hablar, por ejemplo, de los pacientes que llegaron aquí a Bolivia. Hace exactamente 3 semanas llegó una paciente de Italia, llegó otro paciente de España y llegó un tercer paciente desde Chile.
Estos eran los 3 casos originarios que entraron al país. Esto era la fase 1 de la enfermedad. Bien. Unos días después, estos pacientes, por ejemplo, la mujer que llegó de Italia, llegó con su familia y tuvo contacto con visitas, empieza a sentirse mal y fue al médico, entonces ella, a su vez, en promedio ha contagiado a 3 personas. Bien, el paciente que llegó de España también contagió en promedio a 3 personas y la persona que vino de Chile contagió a 3 personas. Entonces, estas familiares, médicos que han recibido el contagio, los originales, son pacientes que van a entrar a cumplimentar la fase 2 de la enfermedad. Desafortunadamente, nosotros ya no estamos en la fase 2. Nosotros actualmente en el país nos encontramos en la fase 3 de la enfermedad. Es decir, son personas, la fase 3, que se han contagiado de manera terciaria. Es decir, que del paciente original que ha contagiado a su familiar, ese familiar fue al mercado y dejó el contagio a otra persona más. ¿Bien? O ha sido un familiar, un médico que ha tratado a alguien y se ha contagiado. ¿Hasta aquí se puede controlar la enfermedad? Sí, se puede. ¿Por qué? Porque los de la fase 3, yo todavía puedo saber de dónde se han originado. Entonces, al saber de dónde viene el origen de su infección, soy capaz de retenerlos y ponerlos en cuarentena. Lo que queremos evitar ahora mismo con esta cuarentena obligatoria, que nadie hace caso, pero tratamos de hacerla cumplir, es de que no entremos en la fase 4. Y esta, créanme, es la peor fase que vamos a encontrar, porque los contagios ya no tienen nada que ver con los anteriores ni con la fase 1. Son contagios locales, es decir, no vamos a saber de dónde se ha originado. Y aquí es donde realmente se va a originar la epidemia en las personas. Actualmente, como digo, lo repito, estamos en la fase 3 y a toda costa nuestro sistema de salud está evitando no llegar a la fase 4, que sería el origen como tal de la epidemia en el país. Algo que les preguntan mucho a ustedes, y me lo preguntan a mí, es en qué consiste las diferencias básicas entre la influenza y el COVID-19 o el dengue. Bien, pues las diferencias básicas justamente van a darse en... lo primero que nos tiene que alertar en cualquiera de estas enfermedades va a ser la fiebre en el paciente. Bien, el COVID-19 y la influenza y tanto el dengue aparecen con cuadros de fiebre bastante alta, ¿no? El segundo síntoma que nos tiene que alertar es la presencia de tos. ¿Y qué diferencia hay entre tos y estornudo? Bueno, pues un estornudo es lo que me viene a mí cuando tengo una alergia, por ejemplo. ¿Qué pasa si destapo el frasco de pimienta y empiezo a oler? Empiezo a estornudar. Es un estornudo. La tos se origina sin ni nada que me estimule. Sale directamente del aparato respiratorio. Entonces, lo normal en estos pacientes es que aparecen con fiebre y después vengan acompañada tos y más adelante una marcada dificultad para respirar. Esas 3 cosas son las que me tienen que alertar, a diferencia de la influencia o de un resfriado común, que el resfriado común nunca va a venir con fiebre, ¿bien? O el dengue no va a venir con tos, por ejemplo. El dengue no trae tos, pero sí tiene erupciones en la piel, las famosas petequias. Esto salió en un periódico no el año pasado, salió en un periódico hace unos 2 días atrás, más o menos, ¿bien? Es una pequeña escala de puntuación. En base a esta escala de puntuación, yo sé qué tanto de riesgo tengo para desarrollar la enfermedad o de contraer o de tener síntomas o ser sospechoso de la enfermedad. Bien, este pequeño gráfico lo voy a mandar junto con las diapositivas para que ustedes lo vean. Es una serie de preguntas que me hago yo mismo y en base a los puntos que saque, sé qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, si tengo 0 a 2 puntos, no es nada importante. De 3 a 5 puntos de este test que me hago, tengo que quedarme en alerta, ¿bien? Y tener más de 6 puntos hasta 12, ya soy un caso altamente sospechoso de tener COVID-19 o influenza, y en este caso tengo que comunicarme con los números para que vengan a recogerme las personas del CEDES y me lleven a mi aislamiento. Bien, ¿qué es lo que puede suceder ahora? Y aquí es donde, como médico y como colega, les quiero comunicar que todo lo que les voy a decir a continuación no me lo estoy inventando. Bien. El escenario que nos enfrentamos ahora mismo es un escenario bastante complicado. Según lo que ha pasado en otros países, se espera que en nuestro país, aquí en Bolivia y tal vez en general en Sudamérica, esto hasta que empiece a regularse, pasen entre 18 semanas aproximadamente. Hablamos de 4 meses para que los casos empiecen a disminuir y se regularice el escenario.
Bien. Si cumplimos la cuarentena y no salimos más que para lo necesario, evitamos el contacto, sería un escenario positivo. Se espera un pico máximo en estos próximos 4 meses de 11.000 casos aproximadamente, de los cuales 268 se consideran que van a ser casos críticos. Esto es bueno hasta cierto punto porque en Bolivia tenemos aproximadamente 200 camas de terapia. Entonces, ¿podemos cubrirlo esto? Sí, se puede cubrir este porcentaje de pacientes críticos. Bien. Pero en un escenario negativo, en que nadie haga caso a las normas, a la cuarentena, se espera que esto se descontrole completamente y superemos los 100.000 casos en Bolivia. De los 100.000 casos, más de 2.000 van a ser casos críticos. Estos 2.600 casos críticos significarían que cada día van a entrar a terapia intensiva aproximadamente 16 pacientes. Ningún hospital está preparado para recibir 16 pacientes críticos todos los días. Bien, porque la estancia media dentro de terapia intensiva de un paciente con COVID-19 es aproximadamente de 7 a 10 días más o menos. Entonces, entrar en este escenario negativo significaría que va a colapsar la sanidad actualmente. Miren todo lo que puede pasar si no cumplimos la cuarentena y eso se expande y se descontrola completamente. Bien. Y ya finalmente, pues bueno, ya hemos dicho bastante sobre estas normas de prevención, que ya ustedes lo saben más que nadie, ¿no? Bien, así terminaría esta pequeña presentación. Me quedan 10 minutos para responder preguntas, ¿bien? Lo que voy a hacer ahora va a ser cerrar esta presentación, voy a crear otra, y en esa otra ya van a escribir sus preguntas y van a responder todas las dudas que puedan tener. ¿Les parece? Sí, está bien, doctor. Sí, doctor. Ya, voy a cerrar esta presentación, voy a crear otra, mando la invitación al grupo y en esa siguiente presentación ya ven sus preguntas por escrito para que les vayamos a responder, o sus comentarios. ¿Bien?